Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Algunas generalidades respecto del daño a nivel de la información génica del DNA en los gliomas de alta gradación. Ustedes saben muy bien que desde que se hizo el Cancer Genome Network Atlas y con esa publicación seminal que se presentó en el año 2008 en Nature, aprendimos que más o menos los gliomas de alto grado tienen alrededor de entre 500 y 525 alteraciones genómicas dominantes, de las cuales tal vez unas 30 o 40 son las que son conductoras. No obstante, si nosotros vemos lo que ocurre de forma regular con las células en nuestro cuerpo, están expuestas a una cantidad de agresiones que son muchas veces sumadas o que se suman en el proceso vital de las mismas. Y ustedes pueden ver aquí las características esenciales de cada uno de esos daños que pueden presentarse y cómo se agrupan. La gran mayoría de nosotros estamos expuestos a la luz ultravioleta como uno de los daños primarios que ocurren en el DNA, la radiación ionizante, que obviamente también es importante, la gran mayoría de la exposición a petro y agroquímicos, incluso muchos de ellos dentro del proceso de consumo de alimentos, y los radicales libres de oxígeno. No obstante, si nosotros miramos qué ocurre dentro del ADN, tal vez el punto más simple para categorizarlo es la ruptura de cadena simple, que es lo que en inglés se conoce como single strand break, que tiene una cantidad de respuestas corporales que tratan de reparar ese daño, de hacer como un bolsillo y proteger el ADN para que no tenga daños subsiguientes y adicionalmente rupturas que lleven a una catástrofe celular. Pero si nosotros observamos lo que ocurre de forma regular y cuántas de estas alteraciones se suman en el curso de la evolución, de la replicación y de la síntesis dentro del ciclo celular, en un solo día tenemos alrededor de 10.000 rupturas. Y si miramos lo que ocurre en todo el cuerpo, pues más o menos estamos observando alrededor de 100.000 millones de rupturas. O sea que tratar de contener el daño de forma regular es prácticamente imposible. Hay una cantidad de mecanismos sustanciales que tiene el cuerpo humano para tratar de resolver esto, lo mismo que en los animales. Ustedes ven aquí el tipo de daño que puede ocurrir, las lesiones que se afecten dentro del ADN, las vías de señalización que están comprometidas, las vías de reparación del ADN y adicionalmente la respuesta de la célula. Lo más importante es que si vamos al punto de eje, aquí en el medio donde se encuentran las vías de señalización después de que ocurre, hay dos grandes caminos que se pueden tomar. Una vía de recombinación homóloga y una vía de recombinación no homóloga. La no homóloga es mucho más dependiente del P53, de la transición dentro del proceso de síntesis en cada una de esas etapas y en las fases S. Aquí hay dos grandes complejos, el Mismatch Repair Complex y adicionalmente el Base Decision Repair Complex, y ambos pueden hacer que se modifiquen los puntos de señalización de evaluación dentro del ciclo celular, permaneciendo o favoreciendo la supervivencia de la célula y adicionalmente modificando la reparación, haciendo que sea mucho más efectiva para que el ADN no sufra. Por el otro lado, tenemos mecanismos dentro del supercomplejo reparador que existe dentro del ADN y que muchas veces son dependientes especialmente de lo que conocemos como PARP y adicionalmente de BRCA1 y de BRCA2. Todos sabemos lo que ha ocurrido con los inhibidores PARP en el transcurso del tiempo, específicamente en el uso en cáncer de mama y en cáncer de ovario dependiente de estas dos mutaciones, y les voy a mostrar lo que hoy en día conocemos al respecto. Una de las enzimas más importantes dentro de la reparación dentro del proceso sintético que ocurre en el cuerpo humano y específicamente con el ADN es el PARP. Se encuentra localizado en 1q42, es un gen que contiene más o menos 43 kilobases y está contenido en 23 exones y es uno de los dominantes dentro del mantenimiento de la estabilidad del genoma, de la integridad del genoma humano. Se cliva y se degrada muchas veces por caspasa 3, que es una de las cosas que se puede modificar, y está envuelto en múltiples procesos dentro de la célula, pero específicamente en apoptosis a través de un factor que se llama el factor inducido por apoptosis o AIP, que está relacionado con la degradación de la célula en un punto terminal cuando no se puede dar la reparación del ADN, y adicionalmente se encuentra también relacionado con el estímulo dentro del nicho, que no solamente es para los gliomas, sino dentro de todas las células tumorales en general, a través de degradación por macrófagos. Otra de las cosas interesantes es que es una de las moléculas, cuando es proteica ya degradada del gen,
que es más importantes para el fenómeno de rellamado de otros que se encargan de reparar esos puntos de corte que se encuentran dentro del ADN, específicamente el XPG, que está relacionado con alteraciones derivadas del xeroderma pigmentoso, la polimerasa beta del ADN, que es una de las más importantes y funcionales, y la ligasa 3, que es una de las que repara ese bolsillo que se crea cuando se hace el daño dentro de los cortes simples que ocurren en el ADN. Y es francamente dependiente de la exposición y de la presentación de NAT dentro de la célula. Esto es lo que ocurre de forma regular. Tenemos un daño simple, que es lo que ustedes observan acá. PARP cierra ese bolsillo que se encuentra allí, hace el fenómeno de primer llamado. Aquí están todos los del supercomplejo, incluyendo XPG1 y adicionalmente XRCC1. Y luego la poli-B trata de hacer reparación modificando la cadena nucleotídica y adicionalmente llamando a la ligasa para que cierre ese bolsillo que se ha creado y que está ocasionando un daño que es terminal. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos ese daño y al mismo tiempo estamos inhibiendo PARP como uno de los reparadores primarios del daño celular que ocurre? Pues lo que tenemos es que se inhibe el fenómeno de rellamado para otras moléculas, las que ya les había mencionado, particularmente la poli-B, adicionalmente XRCC1 y la ligasa 3, que disminuyen la capacidad reparativa del ADN y obviamente llevan a un punto terminal en la célula obligándola a morir. Adicionalmente se acumulan o se van sumando una serie de cortes dentro de ese ADN que llevan finalmente a algo que se llama letalidad sintética y que no permiten que haya una reparación efectiva, haciendo que la célula entre en apoptosis y muera. Eso es lo que nos lleva finalmente por la sumatoria a la generación de cortes dobles dentro de la cadena nucleotídica del ADN. Cuando nosotros observamos lo que sabemos de cáncer de mama, sabemos que es más o menos dependiente de la recombinación homóloga, específicamente por daño en BRCA1 y BRCA2, y eso es lo que lleva a este concepto, que es un concepto que nos permitió reconocer. Usted sabe muy bien que las publicaciones que se hicieron en el New England Journal of Medicine fueron más que tentadoras inicialmente y posteriormente por la dosis que se presentó para el olaparib no fueron tanto, pero la cosa es muy sencilla desde la perspectiva simplista, digámoslo así, de lo que ocurre en la célula tumoral. Aquí tenemos una célula tumoral con integridad génica y aquí tenemos la administración del PARP o el inhibidor PARP. Normalmente cuando lo hacemos en las células normales no ocurre nada. Hay un fenómeno que no hace que se dañe el proceso reparativo, especialmente por daños en la cadena nucleotídica simple. Y lo que ocurre de forma normal cuando tenemos un solo daño, específicamente en BRCA1 y no tenemos inhibición de PARP, es que la célula es capaz de reparar aún el daño por otras moléculas dentro de ese supercomplejo y finalmente no hay un efecto que lleve a la muerte. Si por el contrario tenemos un daño en BRCA1 o en BRCA2 y tenemos una alteración homocigota, pues lo que presentamos después de la administración del inhibidor PARP es llevar a la célula tumoral a la muerte y que no tenga capacidad reparativa y por ende entre en apoptosis. Eso se demostró en este fenómeno que era el de letalidad sintética que les mencionaba. En los pacientes que son deficientes de BRCA1 y BRCA2, pues observa una disminución muy significativa de la capacidad de replicación y finalmente una reducción en el contenido global de células tumorales en actividad, que es un escenario que se ve con forma o de forma frecuente en cáncer de mama. Esto se hizo para tratar de tipificar la expresión de PARP1, que es la más importante dentro del proceso del supercomplejo reparativo en diferentes líneas tumorales. Entonces lo que ustedes observan aquí en este estudio, que fue un estudio gigantesco que lo que hizo fue evaluar la expresión de mRNA para PARP1 en diferentes tumores con más de 800 muestras, fue ver que hay una disgregación dependiendo del tipo de tumor. Aquí están los grandes conocidos para nosotros dentro de este linaje, el cáncer de mama y especialmente el triple negativo, el de endometrio, que ustedes observan que tiene una altísima expresión de PARP1, el cáncer de pulmón y particularmente el de célula pequeña y adicionalmente el adenocarcinoma, los de ovario, que ya lo sabíamos, y hay otros que empiezan a mostrarse con una expresión intermedia o baja. Dentro de este recuento de 800 muestras no aparecen los glioblastomas. Hay poca información que se ha obtenido dentro de lo que ocurre de forma regular con la expresión de este gen del PARP1 en los tumores cerebrales primarios. No obstante, ya se habían hecho algunos modelos celulares dentro de microesferas. Ustedes lo que ven aquí es la expresión de la proteína fibrilar ácida glial, que es positiva en la gran mayoría de los glioblastomas, y adicionalmente lo que ustedes observan aquí para PARP1, donde se muestra que hay algo de expresión nuclear no citosólica con las moléculas, con los anticuerpos monoclonales que tenemos en la actualidad. Si ustedes ven, este es un estudio que se publicó hace muy poco tiempo, este año, en el 2012, una muestra
muestra pequeña, 31 pacientes, en los cuales no se veía ninguna alteración en el tejido normal cerebral, ninguna expresión de PARP1, que es lo que usualmente se observa en este tipo de estudios, pero sí veíamos, lo que ustedes ven en puntos negros, es la expresión nuclear del PARP1 en las células tumorales, que incluso es mutuamente excluyente respecto del tejido glial normal. Lo que se observó dentro de esa expresión nuclear es que más o menos hay un número promedio de 87 núcleos comprometidos, o sea, alrededor de un 5% para que hablemos de positividad respecto de la expresión de PARP1 en los tumores de estirpe glial de alta gradación. También se ha tratado de explorar si eso influye o no influye el pronóstico de la enfermedad. Ustedes saben que muchos de estos marcadores, seleccionarlos como predictivos requieren una enorme muestra y adicionalmente una evaluación prospectiva de los mismos, pero sí se puede hacer en muestras pequeñas tratando de valorar qué ocurre con el pronóstico de la enfermedad. Aquí ustedes ven la expresión baja de PARP1, aquí ven la expresión alta de PARP1. Este es otro marcador diferente, que es la proteína quinasa del DNA, que está relacionada también dentro de ese supercomplejo y que se une de forma paralela al BRCA1 en la corrección de los daños de cadena simple. Y lo que ustedes observan aquí para la supervivencia global dentro de esta muestra pequeña es que no hubo influjo con la acción o positividad del PARP1, como sí se encontró para la proteína quinasa del DNA. Eso posiblemente por varios factores primarios. El primero de ellos es que la muestra del estudio fue bastante pequeña. Adicionalmente, solamente se empleó la radioterapia como intervención posoperatoria dentro de esta pequeña cohorte de sujetos, que ustedes saben que no es el estándar terapéutico en la actualidad y desde hace años incluso. La gran mayoría de los cambios que se pueden observar dentro del proceso de expresión del PARP1 pueden ser afectados por la radioterapia, o sea, podría haber diferencias antes y después de que se administre el tratamiento en la expresión de la molécula, y adicionalmente se desconoció en este estudio la importancia de la expresión del MGMT, que ustedes saben que está relacionada con el proceso de reparación igual, y adicionalmente de mutaciones de la IDH1, particularmente la R132H, y alteraciones en el curso de la calidad de vida y en la estratificación de los pacientes por la escala RPA. ¿Cuál es el punto primario para considerar un racional para el uso de los inhibidores PARP en los gliomas de alto grado? Lo primero es que la inhibición de PARP sensibiliza las células tumorales a la radioterapia y de igual forma a la temozolomida. Hay una sinergia particular entre los inhibidores PARP y adicionalmente la administración de agentes alquilantes. También se ha encontrado para los inhibidores de topoisomerasa, especialmente para el topotecan y adicionalmente para el irinotecan. Hay poca cosa con el etopósido, pero también se ha tratado de valorar el influjo y adicionalmente con los platinos, que ustedes saben muy bien que fue lo primero que se probó en cáncer de mama. Adicionalmente, hace que haya una alteración dentro de esa producción paracrina que se encuentra en los fibroblastos del nicho que hay dentro del tumor, dentro del glioma, que ya lo hablamos o se habló previamente, y la inhibición de PARP hace que el fibroblasto no tenga la capacidad de generar sustancias de rellamado para estimular dentro de ese nicho tumoral el crecimiento de las células gliales. La otra cosa es que la inhibición de PARP supera en cierta forma la resistencia de las células tumorales a la temozolomida, como ustedes lo ven ahí, y es un influjo independiente de la presentación del MGMT por lo que se ha observado hasta la actualidad. Y la otra cosa es que modifica el nicho vascular modificando la presentación de la hipoxia. Lo que ustedes ven aquí son curvas. Este es uno de los inhibidores que tenemos actualmente en investigación, que es el AZD2281, y lo que ocurre con y sin la administración en líneas celulares del PARP, lo que ustedes observan es que después de una hora de administrado el PARP, más o menos se ve un 40% de inhibición de la célula tumoral tras la exposición a la radioterapia. Y la otra cosa es un concepto que podría llegar a ser muy llamativo, especialmente en los sujetos en los cuales hablamos de reirradiación en el futuro, y es que PARP aumenta la capacidad de la célula tumoral, disminuye la capacidad de la célula tumoral, para mantener la defensa contra las bajas dosis de radioterapia que se administran de forma regular en un curso mucho más prolongado. Si ustedes miran lo que ocurre con la cantidad de células que hay, la administración de 30 grays de radioterapia más el medicamento más el inhibidor PARP, pues inhibe de forma muy sustancial el crecimiento, y es lo que ustedes observan en esta curva, aquí viendo la fracción de supervivencia de las células versus la dosis de radioterapia que se ha administrado. ¿Qué hemos aprendido dentro de los modelos preclínicos realizados in vitro e in vivo? Estos son los diferentes inhibidores PARP que están en la actualidad en desarrollo, la unión con medicamentos y adicionalmente con la radioterapia. Si ustedes observan
El grueso de la investigación se ha hecho con temozolomida, adicionalmente con irinotecan en modelos en senogramas murinos, y lo que hemos observado es que la administración concomitante de las dos cosas aumenta de forma regular en estos modelos la supervivencia, lo mismo que la respuesta y adicionalmente la tasa de control del tumor a largo y mediano plazo. ¿Cuáles están en desarrollo dentro del proceso clínico y adicionalmente dentro del conocimiento en gliomas de alto grado? El beliparib, que es lo que ustedes observan acá, fíjense que es un inhibidor dual que actúa sobre PARP1 y PARP2, tiene una baja concentración nanomolar para la inhibición de las células y tiene capacidad sinérgica con todos estos, incluyendo la radioterapia. Una cosa interesante es que es el único que tiene sinergia con la ciclofosfamida, y ustedes saben que hay esquemas en los cuales podemos combinar en la actualidad altas dosis de ciclofosfamida por los estudios fase 2 hechos por Chamberlain, y en la actualidad va en fase 2 en investigación para glioblastomas. Si miramos lo que ocurrió con el olaparib y con el niraparib, pues tenemos cosas similares, hay algo de sinergia, aquí también se incluye un poco el oxaliplatino, la gemcitabina y el carboplatino, que es bastante llamativo en los pacientes que tienen vías de escape relacionadas con los antiangiogénicos después de la exposición al bevacizumab, y lo mismo con el topotecan, este que es de Cephalon y este que es de Merck, que también está en evaluación en tumores sólidos, y lo mismo en glioblastoma. Tal vez el que va un poco más adelante es el iniparib. Lo que ustedes ven aquí es el diseño del estudio fase 1-2, el cual ya dio un reporte preliminar de la información sobre seguridad, que es todo lo que tenemos hasta el momento. Hay poco dato conocido respecto de la respuesta y de lo que podríamos saber de eficacia. Lo que se hizo fue un estudio muy sencillo en el cual se administró la temozolomida y la radioterapia, y luego se pusieron dosis semanales de iniparib 5.1 miligramos por kilogramo, el seguimiento tratando de buscar la MTD en cohortes de 5 pacientes. Fíjense que los criterios de inclusión era que el paciente hubiera completado al menos más o menos la fracción del 80% de la radioterapia más la temozolomida, que tuvieran tejido disponible para estudiar biomarcadores, y adicionalmente se incluyó una cohorte diferente de pacientes con glioblastomas, astrocitomas anaplásicos y adicionalmente oligoastrocitomas. Y el estudio, el grupo 2 dentro de ese estudio, fue la administración con una dosis un poco más alta de lo que teníamos, adicionalmente en esquemas que iban de 10 semanas y no en esquemas de 4 semanas como se diseñó para el primer grupo, y con la temozolomida en dosis metronómicas utilizando 75 miligramos metro cuadrado cada día. El estudio fase 2, que es el que está en curso en la actualidad y del cual tenemos algo de información sobre el perfil de seguridad, es lo que ustedes observan acá. Se incluyeron ya pacientes con glioblastomas recientemente diagnosticados. El endpoint primario o el desenlace primario del estudio fue la supervivencia global, y se está administrando después de haber conseguido esa dosis hasta 6 meses, 5.28 en pauta, que es la clásica que tenemos hasta ahora. ¿Qué observamos dentro de la disposición en esta presentación que se hizo en ASCO respecto del comportamiento del iniparib en conjunto con la temozolomida? Que el medicamento es más o menos bien tolerado. La distribución de los grupos en el 1 y en el 2 respecto de las características muy homogénea, excepto por alguna carga en el índice de funcionalidad para los pacientes del grupo 1. Y lo que se encontró respecto de la seguridad, lo más importante es que se aumenta sutilmente la fatiga, que eso podría ser significativo en nuestra población, que adicionalmente puede haber alteraciones en el estado anímico, especialmente por depresión, que es una de las cosas que usualmente vemos en nuestros pacientes con gliomas hasta en un 40%, que aumenta el riesgo de presentación de toxicidad hematológica, especialmente de neutropenia febril, hasta en un 5% de los pacientes, la trombocitopenia y la somnolencia adicionalmente en un porcentaje que está por debajo del 1 a 3%, elevación de las transaminasas. En conclusiones, y por ahora, después de conocer esta información de seguridad y de que posiblemente los datos de resultados en eficacia sean positivos también, los inhibidores PARP son una propuesta promisoria para ser incluida dentro del espectro terapéutico de los pacientes con gliomas de alto grado. En particular, yo creo que el primer punto para los que se encuentran en instancia primaria recién diagnosticados, y seguramente abrirán una compuerta de posibilidades para los pacientes que son candidatos a la reirradiación. La otra cosa es que múltiples vías están relacionadas con la disregulación de la reparación del ADN en los pacientes con gliomas de alto grado, y obviamente con una sola cosa no seremos capaces de controlarlos, pero sí podremos contemplar tal vez la unión con antiangiogénicos, más la radioterapia, más un inhibidor PARP, posiblemente en dosis pequeñas como lo hemos administrado y se está haciendo en pacientes en estudios fase 1-2 con iniparib. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.